todo, Señor, tú nos escogiste y tú estás con nosotros. Y hoy, Señor, hoy yo te doy las gracias por el privilegio que me das de estar delante de tu presencia y de estar delante de tu pueblo, Señor. Te doy las gracias por esta responsabilidad que tú has puesto en mí el día de hoy, de hablar esta palabra, Señor, que quizás yo nunca me había atrevido, Señor, pero hoy eres tú, Señor, y yo te ruego, mi Dios del cielo, que te lleves más de mí y me llenes de ti, precioso Espíritu Santo. Señor, unge mi boca, pasa carbón encendido, Señor. Y Señor, tú nos dices que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Señor, ha estado penetrando en mi corazón hasta los huesos, Dios del cielo, y hoy yo sé que esta palabra viene, Señor, a restaurarnos, a levantarnos, a confirmarnos lo que tú has anhelado para nosotros, Señor. Señor, que no sea yo, sino el fluir de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control del servicio, del mensaje, Señor, de esta palabra. Toma el control de mi mente, de mi boca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Envía esta palabra, Señor, a los corazones, Dios del cielo, que quede grabada, Señor, que nunca se nos olvide lo que tú has hecho por nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Me pongo en tus preciosas manos, Señor, a la obra y gracia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. El mensaje de hoy se titula ¿Qué te regala Jesús hoy? Y dice su palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 7, en otra traducción, ¿verdad? En la traducción libre dice, hace mucho tiempo, aún antes que se hiciera el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo, para que fuéramos santos y sin falta ante sus ojos. Su plan inalterable ha sido siempre adoptarnos en su propia familia, al traernos así mediante Cristo Jesús. Y esto le dio una gran satisfacción. Por ello alabamos a Dios, por la bondad maravillosa que ha derramado sobre nosotros, porque pertenecemos a su muy amado Hijo. Él es tan rico en bondad que compró nuestra libertad al precio de la sangre de su Hijo. Y nuestros pecados han sido perdonados. Ahora el plan secreto de Dios ha sido revelado a nosotros. Es un plan centrado en Cristo, diseñado hace mucho tiempo según su buen deseo. Y este es su plan. En el momento preciso, Él reunirá todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, además mediante Cristo, hemos recibido de Dios una herencia, porque Él nos escogió desde el principio y todo tiene lugar según Él lo decidió hace mucho tiempo. El regalo de Dios. Dice en Romanos 6:23, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice en su palabra, si nosotros, hermanos, siendo malos, dice Mateo 7:11, sabemos dar buenas dádivas y a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Si nosotros, hermanos, siendo malos y siendo de malos sentimientos, ¿verdad? Nosotros queremos demostrar nuestro amor dando regalos, haciendo presente ese amor a las personas que nosotros amamos. Pues la palabra de Dios dice que cuanto más Dios que nos ama, Él quiere darnos esos regalos. Y esos regalos, hermanos, dice en Santiago 1:7, toda dádiva, y otra versión dice, todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el que no tiene cambio ni sombra de variación. Y hoy en este día, ¿verdad? Que nosotros hemos tenido ese anhelo en nuestro corazón de tener
de querer dar esos regalos, querer dar esos presentes a los que amamos, que a lo mejor quizás no, por la distancia no podemos dárselos. Pero Dios, hermanos, Dios en su inmenso poder, en su grandeza, en su poderío, para Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y Él nos trajo unos regalos preciosos, ¿verdad? Dice que el mejor regalo es esa vida eterna que Cristo Jesús, nuestro Señor, trajo para nosotros. Ese es el primer regalo que Dios, amándonos tanto, nos dio a través del sacrificio de su Hijo. Pero nos dio otros regalos, hermanos. Y hoy vamos a analizar estos regalos que Él por amor nos revela, ¿sí? Estos regalos, hermanos, no venían envueltos en papel de regalo, no venían en bolsa bonita, no venían adornados con listones, no traían flores, ¿verdad? Como nosotros hubiéramos querido regalarle a la pastora o a las personas que nosotros amamos. Estos venían de regalos, hermanos, venían regalos salpicados con sangre, venían salpicados con pasión, con la pasión del amor de Dios hacia sus hijos, hacia nosotros. Porque a veces nosotros quizás hemos escuchado prédicas sobre el sacrificio de Jesús, pero hoy una vez más a mí me gustaría que analizáramos los regalos que Él nos dio a través de ese sacrificio en la cruz. A veces hemos escuchado, ¿verdad?, esas prédicas y no podemos dimensionar esos regalos, eso que Dios hizo por nosotros. Y es mi anhelo hoy, mi anhelo, así como Dios lo ha hecho conmigo, como Cristo en esta semana, Dios me ha metido en eso para que nosotros podamos entender la magnitud de los regalos que Dios nos quiere dar el día de hoy. Ya nos los dio, ya los recibimos porque nosotros somos hijos de Dios. Él nos compró a precio de sangre. Ya nos los dio y quizás lo hemos pensado alguna vez, pero hoy una vez más Jesús quiere recordarnos esos regalos, ¿sí? La vida de Jesús, hermanos, está descrita en los evangelios, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo nos habla el hijo de David, el legítimo heredero del trono de David. Lo presenta como rey, salvador, y nos presenta su reino. Marcos, el evangelio del siervo del Señor. Lucas, el evangelio del Hijo del Hombre. Juan, el evangelio del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se encarnó en la persona de Jesús para manifestar y traer al mundo un nuevo tipo de vida, la vida eterna, el Zoé de Dios, el soplo de Dios, el Espíritu Santo. Eso fue lo que Jesús nos dejó a todos nosotros. El enemigo, ¿verdad? Satanás, el Señor lo reprenda, no tenía ningún derecho legal sobre la vida de Jesús. Esto nos lo dice en Juan 14:30. Porque la vida eterna es la naturaleza de Dios, mientras que la muerte espiritual está en la naturaleza del enemigo. Pero hoy nos vamos a enfocar, hermanos, en el sacrificio de Jesús, en lo que Él hizo, no vamos a hablar mucho de su juicio, vamos a hablar del sacrificio, de cuando ya lo juzgaron, lo sentenciaron, y del su sacrificio que fue la crucifixión. Jesús, ya por revelación celestial, ¿verdad? Él anuncia en Lucas 18, 31 y 34, dice aquí que conforme a las escrituras, como él lo había anunciado, como ya lo habían anunciado los profetas, que sería entregado a los gentiles y sería escarnecido, afrentado, escupido, y después de haberle azotado, le matarían, mas al tercer día él resucitaría.
Los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y acordaron matarle porque decían, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Caifás, el sumo sacerdote, sin saberlo, profetizó que Jesús había de morir por la nación y por todos, por todos. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Juan 11, del 45 al 57, y Mateo 26, del 1 al 5. Jesús ya conocía quién le traicionaría y le entregaría, y conmoviéndose en espíritu les declaró a sus discípulos que uno de ellos le entregaría, y todos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Jesús conocía perfectamente el plan del Padre para con él y había recibido revelación de cómo acontecería todo, por lo cual comenzó a prepararse para esa hora. Mateo 26, del 20 al 25, y Marcos 14, del 17 al 21. Entonces nosotros podemos ver cómo ya Judas había ofrecido entregar a Jesús, ¿verdad? En este capítulo de Mateo 26, cómo lo vendió por esas monedas de plata. Pero nos narra la escritura, ¿verdad? En Mateo 27, que Judas se arrepintió y fue a hablar y a decir que se arrepentía, que les regresaba el dinero, no se lo recibieron. Cuando nosotros vemos la oración de intercesión de Jesús en el Getsemaní, hermanos, podemos entender la profundidad de la agonía de Jesús. Él sabía que había llegado la hora de beberse la copa de maldición por causa nuestra, para liberarnos del pecado y la muerte espiritual y de toda maldición. Aquí en el Getsemaní, Cristo pelea la batalla más grande de toda su carrera ministerial. Lo que sucedió en el Getsemaní determinaría el cumplimiento de todas las escrituras y los profetas y el destino eterno para la humanidad, para nosotros, hermano, para cada uno de nosotros. Yo quiero que hoy nosotros nos pongamos en primera persona, en decir yo, Jesús murió por mí, por mis pecados. Él derramó esa sangre por mí. Y ponemos ese nombre ahí. O sea, yo, por mí, Clara, Jesús murió. Jesús, en esa oración del Getsemaní, estaba sintiendo la agonía. Sintió temor. Sintió, él dijo, ¿verdad? Si puedes pasar de mí esta copa. Pero hágase tu voluntad. Fue fortalecido aún por los ángeles, pero él agonizaba, él lloró, él sintió literalmente que la muerte se apoderaba de él, porque había llegado la hora decisiva para destruir todas las obras del diablo y pisarle la cabeza como estaba predeterminado desde el Génesis, en Génesis 3:15. Él había instituido la Santa Cena, enseñándonos el pacto que él haría a través de su propia sangre para redimirnos de todos los pecados. Jesús salió del Getsemaní con la victoria y fue confirmada con su resurrección y su ascensión. Pero Jesús fue arrestado y llevado ante el concilio y luego ante Pilatos. Los juicios, hermanos, los juicios por los que tuvo que pasar Jesús, esos son tema de otra predicación. Cuando el Señor me lo permita, podré tener, ¿verdad?, el privilegio de tener esa predicación. Los juicios por los que Jesús pasó. Jesús tuvo que enfrentar la crucifixión, su muerte, su sepultura, pero hoy vamos a analizar, hermanos, ese momento en que Jesús fue sentenciado, que fue entregado
a los soldados romanos y cómo él tuvo que enfrentar todas esas situaciones y qué es lo que él nos está, por qué tuvo que pasar por eso y qué nos está dando a través de esas vivencias que él tuvo. Jesús fue crucificado en el monte Gólgota, ¿sí? Que le llaman el lugar, el monte de la calavera, ¿sí? La crucifixión se practicaba entre los fenicios y los persas. De ahí fue adoptada por los romanos, que la aplicaban solamente a los esclavos y a quienes no fueran romanos. Esta forma de muerte vergonzosa, lenta, tortuosa, sirvió en Palestina para que los judíos tuvieran siempre presente la realidad de su condición de vasallos en Roma. Era un castigo que se infligía por robo, tumulto, sedición. Sobre la cabeza de cada reo se inscribía su crimen. O sea, ponían un letrero de qué crimen era acusado esa persona. En el caso de Jesús, Pilatos, al no encontrarle falta alguna, él le puso rey de los judíos, ¿sí? Con la intención de burlarse, de mofarse y de molestar a los religiosos. Pero lejos estaba, ¿verdad?, de pensar que realmente Jesús es el rey de los judíos y el rey de todos nosotros. Sí, a ver, 3 horas de oscuridad constituyeron un fenómeno sobrenatural cuando el Padre apartó su rostro de su Hijo. Salmo 88:14. Cuando por nosotros se hizo pecado y clamó las dolorosas palabras del Salmo 22:1. Su muerte fue un acto de su propia voluntad. Juan 10:17. El pacto sellado con su propia sangre, el pacto de sangre de Jesús selló en el Tribunal Supremo Celestial, fue cumplido. Fueron cumplidas aquí todas las escrituras y promesas hechas por Dios desde el Génesis 3:15 al pueblo de Israel y al mundo cuando Dios prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Este pacto nos hace uno con Cristo en naturaleza, poder, autoridad, señorío y dominio. Nosotros somos uno en Cristo Jesús. Amén. En la antigüedad, ¿verdad? Se llevaba un cordero, el sumo sacerdote lo sacrificaba y la persona que iba a ofrecer la ofrenda para el perdón de sus pecados, ¿verdad? El sacerdote lo ungía de arriba hacia abajo, empezando de los pies hacia arriba, perdón. Pero este sacrificio no era eterno, ni era para perdón de pecados, simplemente era para cubrir el pecado, ¿sí? No es lo mismo expiación que cuando vino Jesús a ofrecerse como cordero limpio, sin mancha, el cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Él vino a darnos redención y perdón de pecados. Dice en Isaías 1:18, ¿verdad? Que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, Él los volverá blancos como la nieve. La redención fue el cumplimiento de todos los tipos y sombras en Cristo Jesús. Al redimirnos pagó un precio de rescate con su propia sangre para remitir los pecados de todos aquellos que en Él creen y darles una nueva creación, la vida eterna. El perdón está más bien relacionado, ¿verdad? O sea, Él perdonó ya nuestros pecados. Dice su palabra que Él fue y lo sepultó en lo más profundo del mar y se voltea y no se vuelve a acordar.
Nosotros somos los que a veces estamos caminando, ¿verdad? Recordando, porque viene el enemigo y nos recuerda o nos mantiene en culpa cuando hemos caído. Vamos a leer, hermanos, y quiero que usted me acompañe ahí en Mateo 26. Mateo 27. Mateo 27, del versículo 26 en adelante. Entonces, dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 26. Entonces le soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Quiero que usted esté presente, que tenga en su mente cómo van sucediendo los acontecimientos. Dice el versículo 28, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciéndole, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre. Vamos a continuar después, ¿sí? ¿Qué quiere decir escarnecedores? Son los que se reunían para mofarse, para burlarse, lo escarnecían. ¿Sí? Nosotros, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Aún queriendo hacer lo bueno, no lo hago, porque lo que no quiero hacer, lo hago. O sea, sé que no tengo que hacer cosas malas, pero mi condición, la condición de mi corazón está inclinada a veces a hacer lo malo. Dice, ¿verdad? El libro de Jeremías, engañoso es el corazón y vano más que todas las cosas. A veces nos sentamos a ser escarnecedores de alguien, estarnos burlando de alguien. Aquí de Jesús se burlaban. Dice, ¿verdad? Que del verso 33 en adelante dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Por qué Jesús no quiso beberlo? Esto lo daban a los sentenciados con el objetivo de adormecerlo, de sedarlo, para que no sintiera tanto dolor. Pero Jesús quiso sentir ese dolor. Él llevó nuestras dolencias. Ahí volvemos a lo que veíamos la semana pasada en el libro de Isaías. Él llevó nuestras dolencias, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, ¿sí? Verso 35 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echándole suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron a él, con él a dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar.
si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vamos a ver cómo Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Él escogió ese sacrificio por ti, hermano, por ti, hermana, por todo el que quiera aceptarlo hoy como su Salvador, por todo el que quiera aceptar estos regalos, estas promesas que Dios ha traído para nosotros el día de hoy. Hacer un recordatorio, ¿verdad? De cómo Él nos dejó esa autoridad. Porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, Él ha vencido. Él tomó total dominio, poder y autoridad a través, ¿verdad? De Cristo nosotros la tenemos. Y Él está manifestando todo esto, pero pronto durará el periodo de tribulación, hermanos. Pero esto, o sea, yo me pregunto, lo hemos escuchado esta predicación, quizás la hemos leído, pero realmente nosotros hemos tomado conciencia de todo lo que Dios hizo en este pasaje, todo lo que el Hijo de Dios padeció para darnos a nosotros esa libertad con la que nosotros debemos de caminar y de gozar en este día. Hoy, ahorita, en este momento, ustedes están dispuestos y dispuestas a recibir esos regalos que Dios nos trajo hoy a través de este pasaje. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dice aquí la palabra, ¿verdad? Que los soldados lo escupieron. ¿Qué tuvo que aceptar Jesús a través de esto? ¿Qué promesa o qué regalo nos está dando Él a través de esto? Escupir a alguien, hermanos, es la peor humillación que le podemos hacer a un ser humano. Dice que lo escupieron en la cara, ¿sí? Un escupitajo no va a matar a una persona, pero ¿qué produce en ese corazón, en esa alma? ¿Qué produce? Produce la peor humillación. Es hacerlo sentir que no vale nada. Eso fue lo que sufrió Jesús al recibir el escupitajo. Él llevó nuestra vergüenza. Salmo 36:1 dice, el pecado oculto en la profundidad de los corazones de los impíos los impulsará siempre a hacer el mal. ¿Sí? Les entregaron a Jesús para que lo crucificaran, pero ellos en su corazón decidieron humillarlo, decidieron ser escarnecedores, decidieron humillarlo hasta lo máximo, abofetearlo, escupirlo, humillarlo delante de la gente. Y la gente enfurecida, encendida en ese odio, ¿verdad? Alentaba a que lo humillaran cada vez más y más y más. Pablo dice en el libro de Romanos 7:15, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces nosotros quizás decimos, no, yo no he escupido a nadie, yo no lo he humillado de esa manera? Pero al nosotros hablar mal de alguien, al nosotros sentarnos a ser escarnecedores, nosotros estamos humillando.
Estamos haciendo lo malo, estamos haciendo lo que no le agrada a Dios. Todos luchamos con nuestro temperamento. En las escrituras nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, el rey Saúl, cómo perseguía a David, ¿sí? Siquem violando a Dina, los hermanos de Dina matando a Siquem, Lot tratando de negociar con los hombres de Sodoma, Herodes persiguiendo a los niños, a los recién nacidos, matándolos en una matanza sangrienta. Pero la maldad del hombre nunca fue tan grande como el día que Jesús murió, escupirlo, o sea, echarle en cara, ¿verdad?, toda la inmundicia que el hombre tiene en el corazón. Eso es lo que representa, ¿sí? ¿Y qué regalo nos está dando Dios a través de eso? ¿Qué regalo nos dio Dios? Dios nos dice que nosotros, que nuestra vergüenza la llevó Él, que nosotros podemos venir a Él y que Él nos limpia y nos lava con su sangre preciosa. Amén. La promesa de Dios en la corona de espinas. Dice la palabra, ¿verdad?, que él mofándose y riéndose, ¿verdad?, y burlándose, diciendo que como era rey le hacía falta una corona. Fueron y tejieron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza y la golpeaban para enterrarle las espinas, y la sangre empezó a brotar, ¿sí? La promesa de Dios en esta corona de espinas nos dice que, dice el Señor, yo los amo tanto que me hice como uno de ustedes a través de las escrituras. Esto simboliza, hermanos, que la maldición del pecado la llevó Él, porque después de la caída de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra, Génesis 3, 17 al 18. Así que pondré una maldición en la tierra producirá espinas para ti y tú comerás del campo. ¿Qué nos regaló Dios? ¿Qué nos regaló el Hijo de Dios? Jesús, nuestro bendito Salvador. Al caer su sangre por medio de las heridas de esas espinas, Él rompió con esta maldición. Esa sangre al caer en la tierra rompía con la maldición. Y rompe con toda maldición que nosotros podamos haber acarreado. Ese regalo lo tenemos nosotros a la mano, ¿sí? Él ya pagó ese precio, Él ya pagó eso, Él ya sufrió esas heridas por las espinas. Dice la palabra que las espinas no pueden producir uvas y los abrojos no pueden producir hijos. Mateo 7:16. La promesa de Dios en los azotes. El látigo usado para castigar a los sentenciados era de cuero con puntas de plomo que tenían una punta, ¿sí? Tenían una bolita de acero, pero en la punta tenían filo. Entonces, cuando se azotaba, ese filo se clavaba en la carne y al jalarlo, la carne se desgarraba. ¿Sí? La sentencia máxima que podía tener un sentenciado, válgame la redundancia, eran 39 azotes, y fueron a los que sentenciaron a Jesús a recibir 39 azotes. Dicen, ¿verdad?, los historiadores que casi nadie, si no es decir nadie, aguantaba los 39. Morían antes y Jesús lo soportó. Por eso vemos aquí en el libro de Isaías,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él llevó nuestros pecados, hermanos. Yo creo que si nosotros, no quiero decir, ¿verdad?, que nunca más vamos a pecar, que a lo mejor nunca más vamos a hablar mal de alguien, o nunca más vamos a tener inclinación a hacer lo malo, siquiera la intención. Pero si nosotros tenemos presente esto, dice su palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Él se hizo hombre, Él se hizo carne. ¿Para qué? Para llevar todo este castigo. Nosotros éramos merecedores de este castigo. Pero Él lo llevó por nosotros. Él lo llevó por ti, lo llevó por mí. Amén. Vamos a continuar, ¿verdad? La promesa de Dios en esos azotes. Esa promesa es que Él, ¿verdad? Por esas heridas, por esa llaga, por esos azotes, ¿verdad? Hay quien dice que cada enfermedad está representada en uno de los azotes. Entonces, nosotros, si es enfermedad cardíaca, si es enfermedad mental, si es enfermedad del aparato digestivo, de donde sea, Él ya pagó el precio. El castigo de nuestra paz lo llevó Él. Y su espalda, hermanos, ya estaba destrozada, la frente sangrando por las espinas. Y entonces los soldados, ¿qué hicieron? Pusieron un travesaño, ¿verdad? Un madero vertical y un travesaño horizontal, y lo colocaron sobre los hombros de Jesús e iniciaron su caminata hacia el Gólgota. Mateo 27, del 26 al 31, que es lo que nosotros leímos. Y hay una promesa en ese camino, hermanos. Espero que lo vayan ustedes apuntando. ¿Por qué? Porque para mí esto ha sido muy importante. O sea, cómo Dios nos da estas revelaciones. Él quiere que nosotros sepamos, que nosotros, así estemos pasando lo que estemos pasando, nunca se compara con lo que Él pasó por nosotros. Y Él quiere decirnos que Él ya pagó ese precio. La promesa de Dios en el camino, esa promesa dice: no te dejaré ni te desampararé. El camino que nosotros tenemos que caminar en esta tierra, hermanos, tiene una promesa. Ese camino tiene un principio y tiene un final. ¿Cuál es el final? La vida eterna que Cristo Jesús compró para nosotros. Pero en ese caminar, en ese camino, Jesús no nos va a dejar.
ese calvario que él caminó, ¿verdad? Dice, él nos dice, ven conmigo al calvario. Y observemos esa escena. Lo empujaron al suelo, lo siguieron escupiendo, ¿verdad? Y al llegar ahí, hermanos, ahí hay otra promesa, ¿verdad? Esa promesa en ese madero, que la palabra también aquí dice, a veces lo describe como cruz. ¿Por qué? Por el madero atravesado. Pero ¿qué promesa nos está dando el Señor en ese madero, ¿verdad? El Hijo de Dios fue crucificado con los brazos abiertos. Él te dice, hoy aquí estoy, con los brazos abiertos, esperándote. El amor de Dios es infinito, entonces los brazos abiertos representan el amor infinito de Dios. Y el madero horizontal hacia arriba, la santidad de Dios, que también es inigualable, la santidad de Dios. La promesa de Dios en los clavos. Dice, yo te perdono. Colosenses 2, 13, 14 dice, Él perdonó todos nuestros pecados. Él canceló la deuda que incluía la lista de todas las leyes que habíamos violado. Él quitó la lista con las leyes y los clavó en la cruz. Esta es versión libre, ¿verdad? La nueva versión, la Reina Valera, dice, Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando llegaron ahí al Gólgota, tiraron el madero, lo pusieron sobre el madero, estiraron la mano, el brazo de él, y el soldado puso sus rodillas sobre su antebrazo. Abrieron la mano y pusieron el clavo. Y el soldado soltó el martillo, el mazo, rompiendo la piel y dejando derramar sangre. Allí, Dios, soberano absoluto, cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Dios dijo, yo soy el gran yo soy. La palabra nos dice que Dios con su mano fuerte, con su brazo fuerte y brazo extendido, Él liberó al pueblo de Israel. Él no podía liberar a su hijo. Jesús con esa mano hizo sanidades. Con esa mano limpió el templo de todos los saqueadores. Con esa mano calmó la tempestad. Pero ¿por qué no quitó, no cerró el puño o no aventó al soldado? ¿Por qué no se levantó de ahí? Porque él sabía que él tenía que cumplir una misión en esta tierra. Él tenía que derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y para que yo fuéramos perdonados. Él en esta mañana me limpia. Yo me puedo sumergir y decirle, Señor, lávame con tu sangre preciosa. ¿Cuál es esa lista? Esa lista que nosotros tenemos, que nosotros hemos hecho a veces en un papel, una lista de decir los pecados de mis ancestros, de mis antepasados, toda maldición generacional, todo pecado que yo empecé a cometer desde que tuve conciencia.
los pecados de mis ancestros, mis antepasados, más los que yo he hecho, más los que mis hijos hacen, más los que mis nietos hacen. Todo eso Dios lo resumió en una lista, en un acta que era contraria, que le daba derecho legal al enemigo para venir a atacarme, para venir a poner enfermedad, para venir a ver cómo se destruía mi familia, para venir cómo mi vida era un desastre, para mantenerme en un estado de ansiedad, en un estado mental de opresión, encadenada. Pero esa lista se rompió ese día, cuando Jesús puso en medio de él y en medio de nosotros esa lista, y el clavo entró en su mano y fue clavada ahí. 3 clavos fueron clavados. Es esa promesa de Dios es maravillosa. Esos regalos que Dios nos da, ¿sí? La promesa de Dios en el letrero dice, yo te hablaré hoy, ¿sí? Juan 19:19 dice, la inscripción en una tablita que indicaba el crimen del sentenciado. Y el letrero que tenía Jesús decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero ¿qué promesa nos está dando Dios en este letrero? Que Él nos habla, que Él nos habla, no importa el idioma, porque dice la palabra que el letrero fue inscrito en arameo, en hebreo y en griego. Él nos habla, no importa el idioma que tú estés hablando, no importa de qué país seas, no importa que no le hayas entendido a algún predicador, no importa que no me estés entendiendo quizás hoy a mí, ¿sí? No soy yo, es el Señor. Cuando nosotros nos paramos aquí o hablamos la palabra, no somos nosotros, es el Señor. Y somos dados a eso. Ese es un engaño del enemigo que ha venido a perturbar, a confundir nuestra mente, a decir, es que tal predicador no me gusta. Ay, la hermana Clara, ay, es que habla bien lento, no, es que me adormece, es que, o sea, no es la hermana Clara, no es la pastora Clara, no es la hermana Santa, no es Betsy, no es el hermano Daniel, no es la hermana Susana, no, es Dios que nos está hablando hoy. Es Dios el que nos ha hablado por los siglos de los siglos. Es Dios el que no se cansa de hablarnos y de decirnos, hija, aquí estoy. Hijo mío, aquí estoy. Quiero darte ese abrazo. Tus pecados han sido perdonados. Ven, recibe el perdón. Lávate con mi sangre. Acepta ese regalo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Job dice, porque de una y de otra manera nos habla Dios, pero el hombre no entiende. Porque es más fácil para nosotros voltear la cara y volvernos ciegos, hacernos ciegos. El no escuchar que Dios, que Jesús, o sea, ¿cuántas veces nos han hablado? La película esta de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Fue censurada, la han quitado, no está en Netflix, no está, ponen basura. Y esa película no le llega ni al 1% de lo que Jesús sufrió. Le arrancaron la barba, lo escupieron. Dice aquí la palabra que su rostro fue deformado. No le conocimos, lo rechazamos. Sufrió abandono de su padre. ¿Por qué? Porque se hizo pecado. Él llevó nuestros pecados. Él se hizo, él todo. Él, cuando ya estaba ahí, él era todo pecado. De la cabeza a los pies. Era pecado. Ay, gloria a Dios. La promesa de Dios en las 2 cruces. O sea, a veces yo decía, pero ¿por qué nos describe aquí, verdad? Que 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. La promesa de Dios en eso nos está diciendo que Él nos da la libertad de escoger. Tú escoge. Dice la palabra que Dios nos dice, ¿verdad?
He aquí yo vengo delante de ti, pues te pongo el camino de la vida y el camino de la muerte, tú escoge. Ahí tuvieron que escoger. Uno decidió no seguirse burlando de él. El otro decidió reconocerlo como rey y decirle, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué recibió? Jesús le dijo de hoy estarás conmigo. Y es lo mismo que Dios te dice hoy escoge, ya no estamos para estar vacilando, ya no estamos para estar queriendo agradar a la gente, ya no estamos para estar agradando al mundo, no estamos para agradar a la familia, no estamos para estar agradando al predicador, no, al hermano, a la hermana, para estar juzgando, para estar escarneciendo, no, hoy tenemos que escoger. ¿Quiero esos regalos de parte de Dios? ¿Quiero que hoy sea limpiada mi vergüenza? ¿Quiero que se rompa hoy la maldición? ¿Quiero que esa acta de los decretos sea anulada hoy? ¿Quiero que Dios me hable? Así como a veces decimos cuando alguien dice, es que Dios me habla, Dios me hace sentir, yo siento la presencia de Dios, yo siento, y a veces nuestro pensamiento es muy ligero, ¿verdad? ¿Por qué ella dice que le habla? ¿Por qué ella dice que siente? ¿Por qué dice que el mensaje se lo dio Dios? ¿Por qué dice? ¿Quieres sentirlo? Aquí está Dios, te dice, yo te hablo en el idioma que tú quieras, yo te hablo. ¿Qué necesitas? Él es un Dios vivo. Lo decimos siempre, pero que no sea una frase trillada, una frase aprendida, una frase por costumbre. Dios es un Dios vivo. Y cuando estamos vivos hablamos. Dios nos habla. Ese camino, ¿verdad? Que Dios que Jesús caminó. Yo no lo he leído en ninguna parte ni lo he escuchado, pero yo me imagino que, 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 que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo deliberando, ¿verdad? Es necesario que proveerse de un cordero perfecto que, 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 que lleve ese sacrificio para que ya no haya más pecado, para que pueda haber redención del pecado y que Jesús haya dicho, yo quiero ser ese cordero, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo voy. Y Él ya lo hizo, Él ya cumplió, Él dijo, consumado es, Él dijo, ya, es hecho está. Ahora es nuestra parte. ¿Qué estoy dispuesta yo a recibir de Dios? ¿Estoy dispuesta a recibir estos regalos? Hoy es un día de gozo. Es un día de gozo, es día para que nosotros todos recibamos estos regalos. Si me había faltado alguno, yo los quiero. Yo le dije, Señor, yo los quiero todos. La promesa a través de la carne lacerada. El Señor dice, yo te invito a entrar en mi presencia. Cuando Jesús expiró, ¿verdad? El velo se rasgó, el velo del templo, la cortina del templo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero Jesús pagó el precio y el regalo que nos da es de que nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, obtener el oportuno socorro, la misericordia, entrar, gozar del Shekinah de Dios. La cortina se rasgó de arriba hacia abajo porque era algo divino. No se rasgó de abajo hacia arriba para que no dijeran fue la mano del hombre que vino y la rasgó. No. Se rompió esa barrera. ¿Cuál es la barrera que tienes hoy que no te deja entrar a la presencia de Dios? La promesa de Dios en la esponja que le dieron empapada con vinagre.
y mirra. Algunos describen que era vinagre y miel, ¿verdad? Jesús le dijo a la samaritana, si tú bebieres de esta agua, nunca más tendrás sed. Pero Jesús dijo, tengo sed, y le dieron esa esponja con vinagre. Él nos está diciendo que él sintió cuando él estuvo aquí en la tierra, sintió todo lo que nosotros sentimos. Él lloró ante la tumba de Lázaro. Él tuvo hambre, él estuvo cansado y él en ese momento tuvo sed. Pero él no, la promesa que nos da es que si nosotros bebemos del agua que él nos da, jamás tendremos sed. La promesa de Dios, ¿verdad? Cuando el soldado perfora su costado con la punta de la lanza, dice la palabra que salió sangre y agua. ¿Por qué sangre y agua, hermanos? ¿No se lo han preguntado? No, nunca. Dice, yo te he redimido y te guardaré. La sangre nos trae remisión de pecados. Él nos redimió. Y el agua es el Espíritu Santo, que nosotros podemos empaparnos, ¿verdad? Llenarnos, desear su llenura. Él nos está diciendo aquí en Hebreos 10:10 que es el Cordero de Dios. El madero fue el altar, él fue el sacrificio que se dio por nosotros. Nosotros fuimos hechos santos a través de su sacrificio. Esa sangre ya fue derramada y esa agua es el Espíritu Santo que Él nos dejó para que nosotros no estuviéramos solos en esta tierra, para que caminemos, para que anhelemos su presencia, para que honremos al Espíritu Santo, le demos el lugar al Espíritu Santo. Ay, Santo Dios. La promesa de Dios en ese madero es de te amaré por siempre. Él está con esos brazos abiertos para que nosotros podamos ir a su presencia. ¿Qué es lo que hoy tú tienes que entregar en ese madero? ¿Qué es lo que tienes que llevar al madero? O sea, no es nada más una frase, no es nada más escuchar, no, es que hoy tú mentalices, visualices. ¿Qué es lo que me está impidiendo? ¿Qué es esa barrera que yo tengo para ir al madero y entregar todo lo que... Porque el ser humano tiende a tratar de discernir en su propia opinión las cosas. Y nos aferramos a veces a lo negativo, a lo malo de nuestras vivencias. ¿Por qué? Porque muchos años hemos vivido así. Pero Dios hoy nos está dando ese regalo de la libertad, ese regalo de la redención. Esa sangre preciosa es real. Esa sangre que nosotros un día le dijimos, Señor, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te abro las puertas de mi corazón, que sea real hoy. Y hoy quiero recibir todos estos regalos, Señor. Por tu sangre, por tu carne lacerada, Señor, por esa herida, por esa llaga, yo soy sana. Por esa corona de espinas, rompiste la maldición de la tierra. No hay maldición en mi familia, no hay maldición de pobreza, no hay maldición en la tierra. La tierra hoy es próspera. Todo lo que siembre va a dar fruto, y fruto en abundancia. Yo recibo hoy ese regalo que tú me estás dando con esos brazos abiertos, Señor. Ese amor incondicional, ese amor, Señor, Dios Todopoderoso. Ese amor que nos es revelado por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Hoy lo quiero recibir. Hoy quiero ese regalo maravilloso. Quiero recibir ese regalo que tú me estás dando, de que tú
no me dejarás ni me desampararás, que todos los días de mi vida estarás conmigo hasta el fin, que este camino que yo tengo que caminar en esta tierra, lo voy a caminar, pero no sola, lo voy a caminar tomada de tu mano. Porque soltada de ti nada puedo hacer y nada soy, Señor. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Nosotros estábamos destinados a morir por nuestros pecados, pero Él llevó este castigo. Él nos redimió. Dice, nos redimió ya hecho está, consumado es. No es saber si puede, es que ya pudo, es que ya lo hizo. En esta mañana preciosa, hermosa, yo quiero que ustedes cierren sus ojos y vamos a recibir esos regalos. Usted diga ahí, yo, y diga su nombre. Yo recibo, Señor Jesús, recibo estos regalos que tú me has dado, Señor, el día de hoy. Señor, quizás inmerecidos, si lo veo desde mi punto de vista humano. Señor, pero tú me hiciste merecedora de esos regalos. Hoy una vez más acepto, Señor. Acepto arrepentirme de todos mis pecados, Señor, y venir delante de tu presencia. Y rogarte, Señor, que me laves, me sumerjas en tu sangre preciosa, Señor. Señor, que esa sangre que fue derramada por esa corona de espinas, Señor, se rompa toda maldición generacional, toda maldición de pobreza, toda maldición de enfermedad hereditaria, toda maldición, Señor, que el enemigo ha querido traer, Señor, a mí y a mis generaciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo recibo tu amor, Señor, ese amor que tú me das, Dios del cielo. Hoy, Señor, te pido perdón, perdón por mi incredulidad, perdón por mi tibieza, perdón, Señor, perdóname si no te he buscado, si no he creído, Señor, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Pero hoy tú me traes estos regalos maravillosos, Señor. Tú escogiste, Señor, tú escogiste el castigo, Señor, para que yo no fuera castigada. Señor, te doy las gracias, Señor, por lo que tú me has dado, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú me seguirás dando en el nombre poderoso de Jesús. Que hoy sea un día especial para cada uno de mis hermanos, Señor. Dios del cielo, haz presente y patente, Señor, cada día más. El hablarnos, Señor, de una manera y de otra, Señor, en todos los idiomas que tú sabes, Señor, que tú nos das, en toda palabra que tú nos das, Señor, haznos entender lo que tú quieres, Señor. Hacer tu perfecta voluntad sea en nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Anhelo tu presencia, Señor. Tú nos das acceso a esa presencia, Señor. Que tengamos hambre y sed de tu presencia, que anhelemos estar en tu presencia, caminar contigo, Señor, en nuestro camino, Señor, en el nombre de Jesús. Que no seas nada más un invitado de lejos, Señor, sino que seas nuestro compañero en el camino, Señor, nuestro fiel compañero, y reconocerte, honrarte, Señor, darte la gloria que tú mereces, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en esta hora. Glorifícate, Señor. Al que está enfermo, sánalo, Señor. Al que se siente oprimido, libéralo, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que vas a hacer y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén.
Bendiciones para todos y que disfruten sus regalos. Amén. Los regalos que en ese madero, no solamente en el madero, en ese proceso, se nos fue entregado uno por uno, bendito Dios. Qué tremendo mensaje, qué tremenda enseñanza, bendito Dios. Y a veces tenemos por poco la salvación, tenemos en poco ese sacrificio y le damos gracias al Señor por su misericordia inmerecido. Somos inmerecidos. Amén. Somos inmerecidos de que Dios tenga tanta misericordia para con nosotros. Amén. Y que, wow, impactada. De verdad que vamos ahí, visualiza el madero. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Israel, creo que Rosy tuvo la oportunidad de caminar allí en la calle de todo ese proceso, y yo me imagino que es algo, una experiencia maravillosa, el caminar por allí, por esa calle donde Jesús llevó ese madero, donde se cayó 3 veces, donde, como dice la pastora, le dieron vinagre, le clavaron una espada en su costado, le pusieron una corona de espina por amor. Cuando usted experimenta eso, hermano, yo creo que no hay para mirar atrás. Cuando usted se visualiza ahí, cuando usted se lee la palabra, tremendo. No hay nada más que añadir. Decía eh, Héctor Delgado, decía en estos días, hicieron una pregunta: y si Dios no existe, no existiera, tú habrás perdido el tiempo. Y él dice, bueno, si no existe, imagínate, yo llegué con mi matrimonio destruido, a punto de morirme, quería suicidarme, en depresión, con dinero, con fama, pero estaba mal. Y Él restauró mi matrimonio, me dio paz, me liberó, me sanó, y han venido muchos a Cristo. Si no existe, pues ya yo estoy ganando, porque el único que te da paz, el único que te da, que te puede no ponerte un matrimonio perfecto, pero sí ayudar en el matrimonio, tantos conflictos que hay, quitar la depresión, sanarte, porque Dios está haciendo milagro todavía, porque Dios hace milagro todavía. Y si no, pues por lo menos ya gané. Pero y si sí, y si existe, como dice mucho, y si no hay infierno, bueno, yo por si acaso, mejor me preparo para no irme para el infierno. Y si muchos dicen por ahí, y si la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento no existe, y nosotros pasamos por la gran tribulación, bueno, si pasamos por la gran tribulación, preparémonos. Pero yo creo de que la iglesia hay promesa de que vamos a ser arrebatadas. Y eso lo dijo Jesús, yo me voy a ir a preparar morada para ustedes. Entonces, todo esto tenemos, hermanos, hoy más que nunca creo que este mensaje tenemos que atesorarlo en nuestro corazón y mirarlo y saborearlo, pero ponerlo también en práctica, porque queda poco tiempo. Y mientras nosotros andamos por ahí enlutados, como dice la pastora, encarneciéndonos unos a otros, maltratándonos, mirando nuestras faltas, nuestros errores, Jesús ya pagó el precio. Y el único que va al fondo de la mar a buscar nuestro pecado es Satanás. Y algunos cristianos que son cristianos buzos, dice un gran predicador, que tienen un espíritu de buzo, de ir al fondo de la mar y buscar todo tu pecado. Entonces creo que es un día para reflexionar más que todo, darle la gloria a Dios
y ir al madero, ir allí. Vamos a poner una alabanza y aquellos que están listos para tomar la Santa Cena, vamos a tomar Santa Cena. ¿Quiénes prepararon Santa Cena? Amén. Ay, amén, amén, ok. Mayoría gana, como quiera la vamos a hacer. Si no la habían preparado, amén, y si no también. ¿Qué pasó acá? Ok, vamos a ver esta alabanza, que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Bendito Dios. Dios es maravilloso y Dios siempre llega a tiempo, bendito Dios. No llega antes ni después. Aleluya.